3. Profesor investigador de tiempo completo, adscrito a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Autónoma de Querétaro. Fue Premio Nacional de Investigación Turística 2018 por la Academia Mexicana de Investigación Turística y es miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. La doctora Maribel Osorio es doctora en Ciencias Sociales y Políticas por la Universidad Iberoamericana, profesora de tiempo completo adscrita a la Facultad de Turismo y Gastronomía de la Universidad Autónoma del Estado de México, Premio Nacional a la Investigación Turística 2021, miembro del Sistema Nacional de Investigadores nivel 2 y miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística. El doctor Carlos Gauna es doctor en Cooperación y Bienestar Social y Premio Extraordinario de Doctorado 2008 por la Universidad de Málaga, España. Es profesor titular C, coordinador del doctorado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo, y es miembro del Núcleo Académico Básico del Posgrado en Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y Turismo del Centro Universitario de la Costa de la Universidad de Guadalajara. Es profesor perfil deseable PRODEP y miembro del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, así como miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística. Y quien lleva la voz soy Carla Susana Barrón Arriola, doctora en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Baja California, profesora de la Universidad Autónoma de Nayarit en los programas de licenciatura en Economía, maestría en Ciencias para el Desarrollo, Sustentabilidad y Turismo y doctorado en Ciencias Sociales, miembro de la Academia Mexicana de Investigación Turística y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Sin más, damos paso a la charla del doctor Daniel Hiernaut, por favor. Bueno, espero que me oigan, ¿me oyen bien, perdón? ¿No? Sí. A ver. Se oye perfecto, doctor. Sí, perfecto. Bueno, pues antes que todo, un enorme saludo a todos, tanto los que están en el Zoom como en la página de Facebook, que lo siguen con Facebook. Y agradezco a los organizadores, a Maribel y Carlos, esta invitación que me han hecho a hacer unas observaciones, digamos, de clausura. Realmente no lo consigo como una ponencia, sino una serie de reflexiones que giran en torno al tema de la relación entre turismo y desarrollo, tanto a partir de lo que oí como a partir de reflexiones que me vienen de tantos seminarios que tuvimos en esos 2 años de pandemia, ¿no? Lo hice, lo voy a hacer corto para empezar, y en segundo lugar lo voy a resumir en 10 puntos que quisiera lanzarlos como ideas para discusiones. Algunos son un poco álgidos, los otros son de reflexión colectiva, en fin. Obviamente no critico a nadie en lo que estoy haciendo, pero sí yo creo que frente a la situación del turismo que estamos viviendo y al contexto geopolítico mundial que todavía nos va a aportar una serie de complicaciones como la nueva normalidad, como la llamamos, que tampoco estoy muy a favor de ese término, pero bueno, eso nos obliga a estar muy firme en la idea, en una posición de rediscutir muchas cosas que damos por hechas y que en mi opinión no lo son. Y pues curiosamente voy a empezar con el título mismo que los coordinadores del evento pusieron, habla de turismo y desarrollo. Yo siento, y en eso totalmente de acuerdo con lo que expresó Alfonso González Damián en la primera sesión. Hablar de desarrollo nos pone pues quizás en el fondo no lo evidencia en el sentido de que estamos siguiendo un marco conceptual sobre desarrollo que nos viene de mucho tiempo atrás, finalmente de los años 60, ¿no? Ese marco yo asumo que está obsoleto
y está obsoleto porque las teorías de desarrollo, como se han planteado durante los años fin de los 60s, los 70s y todavía los 80s, antes de empezar a discutir neoliberalismo y demás, nos está poniendo muy en claro que no existe una relación directa entre el crecimiento de actividades económicas, sean turísticas u otras, y lo que llamamos desarrollo, que implica una buena dosis de bienestar. Y si hablamos de los indicadores ya no me acuerdo exactamente el nombre, que se desarrollan en Bután, pues estamos muy lejos de poder asociar el crecimiento de actividades económicas con esos indicadores de desarrollo. Bien, yo creo que ya muchos de nosotros hemos tomado en cuenta esa referencia, pero yo creo que todavía nuestro discurso y sobre todo el discurso oficial nos lleva a mantener el uso del término desarrollo, cuando yo creo que deberíamos de pensar más bien en hablar de el crecimiento de las actividades económicas, etcétera, ¿no? Se los lanzo como una idea. Obviamente, insisto, no todos se ubican en esa situación, pero por lo pronto, en algunas ponencias, entre otros el primer panel, era bastante evidente que se quedaba en esta línea. No es una crítica personal, pero es una reflexión que tenemos que hacer. Eso significa, finalmente, que necesitamos pensar diferentemente y crear un marco de referencia que se salga de esos términos tradicionales y que se establece sobre bases mucho más flexibles, ¿no? Yo creo que hay muchos autores que están hablando que la forma de trabajar es lo que los españoles han retomado como expresión del francés, que es el bricolaje, ¿no? La talacha en buen mexicano, ¿no? Tenemos que trabajar con talacha y con talacha conceptual, ¿sí? Es bien evidente que no tenemos condiciones para, ni siquiera vale la pena pensar en casarnos con un marco teórico cerrado, ni neomarxismo, ni institucionalismo, ni geografía económica X, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, flexible no quiere decir líquido, en el sentido de Bauman, ¿no? Que todo se disolvió y hablemos de cualquier cosa, que también está ocurriendo, ¿sí? Cuando yo he oído cosas de el turismo posthumanista, de repente la verdad siento que ya estamos en el líquido y nos estamos ahogando, pero bueno, esa es otra cosa. La idea es recrear un marco teórico que se salga de los senderos tradicionales, que deje de usar una serie de palabras, y ahora vengo con otra cosa, de indicadores también, que finalmente nos tapan muchas realidades. Y finalmente nos hacen no hablar con la verdad en alguna forma. El segundo punto es el siguiente: a partir del momento que nos hacemos esa reflexión sobre desarrollo, tenemos que hacer una paralela, similar, con nuestros sistemas de indicadores. Es lógico que lo que se está usando como indicadores son indicadores que marcan el crecimiento de las actividades económicas o el mercado de esas actividades económicas. Cuántos turistas, cuántos cuartos de hotel, la participación en el PIB, el valor agregado bruto, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos hablando de criterios que no reflejan el desarrollo, reflejan el estado de la actividad o de las actividades turísticas. Y peor aún, ni siquiera nos reflejan todas las actividades turísticas. Tenemos datos de hoteles en el mejor de los casos, ¿no? Y eso ha sido una decisión que se tomó a nivel de los países, en la cual se consideró que lo que se podía checar, digamos, se pueda medir, al cual se le podía dar seguimiento, es básicamente los movimientos aéreos, eventualmente los cruceros, pero la gente que se va a pie en bicicleta, pidiendo un aventón, o en su coche, o en su camping car, están absolutamente fuera de la mira de quienes están midiendo el turismo y pretenden además
que esa lectura es una lectura de desarrollo, cuando es una lectura del Estado X en un tiempo T de las ciertas actividades turísticas, insisto, ciertas, ¿no? Un ejemplo, hace 20 años estaba trabajando en el Valle de Chalco, en la Ciudad de México, y se me ocurrió hacer dos preguntas. Dije, voy a aprovechar una encuesta que estoy con la población de origen indígena que está viviendo en el Valle. Fue todo un proyecto con la Secretaría de Cultura. Y puse una pregunta sobre ocio y una pregunta si tomaban vacaciones alguna vez, etcétera. Y me resultó muy sorprendente que una zona que hace 20 años era de las más empobrecidas de la ciudad y que todavía lo es, había un porcentaje bastante elevado de gente que tomaban vacaciones en formas muy distintas, unos que de plano iban a Acapulco o iban a Veracruz, etcétera, pero otros que tomaban vacaciones dentro del círculo familiar ampliado, es decir, hacia la casa de los papás, de los abuelos, etcétera, etcétera, ¿no? Inclusive gente que, si lo ponemos en términos nuestros actuales, tenía segunda residencia, porque tenían la casa de la abuela en el pueblo, y pues era una segunda residencia. Y yo siento que aquí estamos frente a un dilema, es que tenemos una serie de palabras, de adjetivaciones, ¿no? Llamamos turismo a cosas que la gente hace, a forma de viajar que tiene la gente y de descansar, que ellos no reconocen como turismo. Nos olvidemos de sectores importantes. Por ejemplo, me impacta que el estudio de turismo residencial, en la cual, por cierto, participó Maribel, y eso fue en 2003 y años subsecuentes, que fue el inicio, digamos, del interés que tuviera el sector para esto, nunca llevó a la posibilidad a la cual insistimos mucho que había que medir la cantidad de residencias turísticas. Eso nunca se dio. INEGI no movió un ápice en ese sentido en los censos, es decir, no hay forma de medir ni siquiera esto, ¿no? Nos están mostrando muchas lagunas. Lo que quiero poner en evidencia, hay muchas lagunas en nuestro vocabulario, hay lagunas en nuestros indicadores y hay lagunas extremadamente fuertes en una serie de temas que no manejamos, digamos, ¿no? ¿Qué sabemos del turismo en Acapulco en Semana Santa? Nada. Me sorprendió en el programa de no ver el turismo de la Ciudad de México. No se está hablando del tema. Yo hubiera pensado que el turismo en la Ciudad de México hubiera podido ser un capítulo importante de discusión, porque los turismos megapolitanos que giran en torno a los grandes eventos deportivos, culturales, musicales, etcétera, etcétera, o actos religiosos masivos como el 12 de diciembre, pero no sabemos gran cosa, ¿no? Entonces, yo siento que el caso mexicano, pero eso se extiende a muchos otros países, tenemos lagunas graves que tenemos que rellenar. Y digo tenemos porque todos somos responsables, no estoy responsabilizando a nadie en ese sentido, ¿no? Bien, el cuarto punto es que siento que estamos lejos de hacer lo que se llamaría una economía política del turismo, es decir, o quizás en términos más sencillos, para que no sea visto solamente desde la esfera de lo económico, un análisis crítico de lo que es el turismo actual, tanto en México como en el mundo. Hay ensayos, y quisiera recordar acá con mucho cariño el trabajo que hacía Alejandro Palafox, ¿no? Sobre los cruceros, de los pocos, los compañeros del Estado de México sobre el turismo en áreas rurales, etcétera. Sí hay, pero no hemos, digamos, porque estamos tan atrapados por los indicadores, por el discurso oficial, que es un discurso absolutamente ideologizado, aunque
se podría pensar que es lo contrario, que el discurso crítico es el ideologizado. El discurso oficial está terriblemente ideologizado y usa palabrotas, yo las llamo así, palabrotas que nos lleva a una cierta visión del turismo que no es muy difícil de quitarnos el traje que nos están poniendo. No estamos hablando mucho de las expoliaciones de tierras a campesinos, ¿sí? Estoy yo de codirector de una tesis sobre un caso de ese tipo en Nayarit. El otro día leía una nota de Gilberto Ávila Stax de la península de Yucatán, que hablaba de la ya no lo puedo decir, pahaitanización o xcaretización de las culturas primeras. Es un magnífico artículo que publicó hace poco tiempo en su página de Facebook sobre cómo se está ahora destrozando las culturas indígenas de la península de Yucatán a través de no solamente de su recuperación como producto turístico, sino a través de su deformación radical, en la manera en que usan esas cosas. Una cosa es apropiártelo y la cosa es desfigurarla, ¿no? Y él habla realmente de una desfiguración que empezó con Xcaret y que está en curso con una serie de otros proyectos. ¿Qué tanto lo estamos trabajando? Pues yo creo que le hemos dejado mucho a los antropólogos, que han hecho mucho trabajo interesante, pero no es suficiente. Yo creo que aquí hay un problema ligado a la globalización de una forma de entender la cultura como producto material que se puede transformar y que se puede reusar y que se puede desvirtuar y desfigurar a gusto. Y hay aquí un problema ético de fondo inclusive, ¿no? Bien, y hay muchos casos de ese tipo. Lo que quiero decir, no hemos hecho la crítica de lo que tenemos enfrente, ¿no? Y esa crítica sí ha avanzado. Hubo un evento reciente, seguro se acuerdan, a mitad del año pasado en la UNAM. Yo creo que se está formando una red en ese sentido, pero tenemos muchos pasos que dar para avanzar en esa crítica absolutamente necesaria del modelo turístico. El quinto punto que yo les propondría es que hemos trabajado sobre los productos, sobre su evolución, sobre ciertos comportamientos de los turistas y ciertos comportamientos de los empresarios, pero la verdad no sabemos gran cosa sobre los actores del turismo. El otro día me acordaba que Manuel Rodríguez Roch, en su tiempo, a finales de los 90s, estaba de director de política turística y había hecho un estudio interno sobre las cadenas hoteleras y su penetración frente a los hoteles que son de propiedad directa del empresario, ¿no? Que lo administra. Y la tendencia era de esa penetración cada vez mayor. ¿Qué sabemos hoy de esto? Muy poco. Destaco, por ejemplo, el trabajo que ha hecho Alfonso Jiménez en su tesis de doctorado y que yo creo que es un libro muy valioso, pero tenemos que trabajar ese tema. Yo creo que es extremadamente importante. Resulta también que toda la cuestión fiscal lo realizó un investigador canadiense. No se nos pasó claramente por la cabeza que ese tema que sabemos así bajo el manto de que no pagan impuestos las mayorías de las empresas, lo sabemos, pero no lo hemos investigado. En alguna ocasión, cuando yo estaba en Fonatura, el director me dijo claramente que la aportación de divisa era negativa, porque él mismo lo dijo, no es que lo leyó, él mismo estaba muy consciente de que todo lo que puede entrar por divisa, a partir del momento en que el turismo entró en los nuevos mecanismos neoliberales, se empezó a manejar toda una figura de figuras de subcontratación, etcétera, que permitían sacar todo estas divisas y regresarlo al país de origen o
algún paraíso fiscal. Eso no se ha trabajado tampoco. Es decir, estoy hablando de que como actúan los actores en lo legal, sobre el mercado de trabajo, ¿sí? No sabemos qué ha pasado y hay muy pocos datos sobre la expulsión de trabajadores del sector por esos 2 años de pandemia, ¿no? Casi que lo que estoy planteando es que aquí hay temas de tesis, ¿no? Para todos los niveles. Si avanzáramos un poco en cada uno, yo creo que sería una cosa muy interesante. También, cuando hablamos de que modificar la política y de modelos alternativas, no nos tenemos que olvidar de la financiarización, como se llama, de todos los sectores productivos, ¿no? Los intereses de los dueños de los hoteles no son los intereses de alguien que opera los hoteles, es alguien que quiere ganar a cualquier precio y que puede mover sus capitales en función de sus intereses y que quizás no le interesa seguir con la línea de la visión, no le interesa una cadena de hotel que compró más bien para desmembrar, como han hecho los grupos financieros en muchos otros sectores. No sabemos qué pasa con los prestadores de servicios regionales y locales, ¿no? ¿Quién lava las toallas? ¿No? Los hoteles no las lavan, lo mandan a empresas. ¿Quién produce los alimentos, etcétera? Hay trabajos, no lo niego, pero no hay información suficiente para que entendamos por lo pronto nuestro modelo. Sexto punto. ¿Voy bien en el tiempo, Maribel? ¿Más o menos? ¿No? No oigo muy bien, pero bueno, mientras me oyen es lo principal. Sí, doctor, adelante. Gracias, Carla. Otro punto, las articulaciones con la sociedad civil, ¿no? En particular los grupos afectados por el turismo. Qué poca información tenemos también. Hay tesis de repente de alumnos con una vocación, digamos, más militante que se acerca a esto y que da seguimiento a esto, pero es un tema que yo creo que es muy importante. No nos podemos quedar tampoco en el nivel de los empresarios y en el nivel de los turistas o de la política estatal, ¿sí? Tenemos que ver qué pasa con la sociedad civil, ¿sí? Tenemos una serie de grupos que actúan a nivel ambiental, pero no tenemos grupos que actúan, por ejemplo, los sindicatos no actúan mucho sobre las cuestiones laborales. Yo he contado a algunos de ustedes que en algunas ocasiones, en mi extrema juventud, es decir, en los 60s, yo participé en la organización de huelgas en la costa de Bélgica, de huelga en hoteles, porque las condiciones eran deplorables. Y cuando me acerqué hace un par de años a ver cómo eran todavía peor que lo que había hace 60 años, ¿no? Bueno, no 60, 50, para no exagerar. ¿Sale? No sabemos qué pasa, no tenemos muchos contactos con sindicatos, etcétera. Hay mucho trabajo que hacer de este lado. En cuanto, como punto 7, a la transformación del turismo, ¿no? Todos en el mundo académico, yo creo que casi todos, estamos diciendo ya ese modelo se tiene que modificar, ¿no? Pero no veo muchas discusiones sobre los nuevos modelos de turismo. Veo discusiones parciales y muy ricas, por ejemplo, sobre la importancia del turismo rural, sobre la importancia de nuevas formas de integrar la población local, pero yo creo que tenemos que elevar la discusión, no elevar en el sentido que la otra es una discusión baja, sino que es una discusión insuficiente. Tenemos que verlo con el telescopio, ¿no? ¿Qué está pasando? Y verlo a gran distancia. Por ejemplo, el impacto de los precios de los combustibles sobre el crecimiento reciente del turismo de proximidad. Eso no es para nosotros, pero eso ocurrió en Europa. Pero si nos rebota, porque si la gente dice, yo no voy a pagar lo que va a costar un viaje a México, porque ya están empezando a subir los precios, pues nos va a impactar directamente. Y aún si abrimos los brazos a los turistas, permitimos que la gente se quite las mascarillas, que entre sin control, como ya está pasando, no por eso
vamos a recuperar el turismo. Entonces hay una serie de grandes tendencias. Tenemos que hacer un poco de prospectiva en otros términos, ¿no? Discutiendo el modelo, las tendencias, etcétera. Claro que con la información tan ridícula que nos proporcionan los gobiernos y nos proporcionan los organismos internacionales, pues estamos en serias dificultades, ¿no? Allá sí rescataría, por ejemplo, el libro de Ernest Cañada, de esto de turistificación global, que nos ofrece una excelente información, pero hay todavía mucho que trabajar sobre esto, ¿no? Octavo punto, y aquí entramos en algo caliente, es la cara oscura del turismo, ¿no? A media voz estamos diciendo que el turismo ha propiciado la circulación de drogas. Hoy en el noticiero de Televisa de la mañana estaban diciendo que había una desaparición de mujer en Quintana Roo, si oí bien la noticia. Es patético, es patético. Si vamos a decir que el desarrollo, o más bien el crecimiento turístico de Cancún y de la Riviera Maya ha generado un gran avance, pues ese es un magnífico retroceso, ¿no? Y es realmente nos lleva a ver que muchos de los discursos son impúdicos frente a realidades concretas de gente que está extorsionado en los comercios, de turistas asesinados, de mujeres que van en busca de mejor vida allá y que acaban desapareciendo, de trata de blancas, que finalmente ya se tocó, y la pobre mujer que lo hizo se lo pagó muy caro, y ustedes saben a qué me refiero. En fin, ese tipo de cosas no lo hablamos. De la pedofilia, ¿sí? Hubo un libro que salió hace años que no tuvo eco en México sobre las redes de pedofilia en Acapulco, entre otros. Eso se quedó absolutamente bajo el agua. Yo sé que son temas muy difíciles, pero lo pronto los tenemos que señalar. Tenemos que meter el dedo en la llaga, que el turismo no siempre atrae desarrollo, sino que atrae verdaderas plagas sociales. Y el hecho de permitir, además, ese turismo masivo de spring breakers que hace cualquier cosa en cualquier condición, tampoco es una política ética, ¿sí? Y eso, la República Amorosa de ¿sabe quién? Está totalmente fuera de línea si mantiene un discurso ético, casi religioso, y enfrente sigue permitiendo algo que todo el mundo sabe que está pasando. Y no hablemos de lavado de dinero, etcétera, 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 ¿no? Bien, ese es sobre esas temáticas. Agregaría dos cosas más, mi punto 9 y mi punto 10, y los dejo en paz con esas ideas. Tenemos una circulación insuficiente en nuestros trabajos. Yo creo que la MIT nos pide a los pocos que estamos en la MIT, finalmente, no sé a cuánto estamos, yo creo que el año pasado estábamos a 120 o algo así, espero que haya subido, de poner nuestros trabajos básicos. Yo creo que hay que ir mucho más allá de esto, hay que generar una circulación masiva de nuestros trabajos. No sé si hacer como una sección especial de academia.edu, a mí me gustaría mucho más que fuera una compilación, digamos, mexicana, en la cual todos los trabajos de turismo de cualquier nivel, no despreciemos, porque no está en JCR y no está Scopus, esos son imbecilidades internacionales de las revistas que sacan provecho de esto, pero tenemos que hacer un enorme banco de datos con todo lo que se ha publicado en turismo y reproducir las cosas que han desaparecido, ¿no? ¿Quién tiene los artículos que se publicaron en los 70s? Casi nadie, ¿no? Desde Gómez Jara sobre Acapulco, etcétera. Quien los encuentra es, bueno, probablemente Roger Bergerets para el caso de Acapulco, pero hay que pedir que abra la puerta de su biblioteca secreta. Pero si metiéramos todo esto en común, haríamos un gran bien en saber que realmente lo tenemos. Se hizo un estudio en el Instituto de Investigaciones Económicas
con Manuel Rodríguez todavía hace unos 10 años o más. Ese estudio está totalmente rebasado, pero la información no está reunida. Se dice que se hizo tal y tal cosa, pero no se trabajó con las bibliotecas de universidades en la cual debería haber muchas tesis. Aunque sea tesis de licenciatura sobre aspectos administrativos, las tenemos que conocer, las tenemos que divulgar. Quizás es un trabajo que se podría plantear la MIT, de ser rectora, digamos, de este proceso de recopilación y de puesta a divulgación gratuita de una base de datos, una base de publicaciones de ese tipo. Y también yo creo que urge que tengamos más publicaciones críticas sobre los temas de turismo. A mí me inquieta un poco de ver que hay muchos trabajos que están saliendo, pero son trabajos que en geografía se llamó de geografía aplicada, ¿no? Resuelve un problema que prácticamente es una cuestión de cuál es la percepción del desarrollo X o de la actividad X, etcétera, etcétera, cuál es el crecimiento de la actividad hotelera, pero que no son trabajos de fondo, ¿no? Ese es lo que llamo yo los estudios aplicados. Los estudios críticos, no crean que yo pienso en estudios neomarxistas, no estoy en esa tesitura. Regreso a lo que decía al inicio, tenemos que abrirnos a corrientes distintas, a formas de pensar distintas. Maribel tiene una experiencia justamente de seguir un autor que no ha trabajado turismo y que justamente puede aportar mucho al estudio del turismo, pero hay muchos otros que hay que tomar en cuenta. Acaba de salir un libro, justo hoy lo anunciaron en el Colegio de México, sobre el actor Red, ¿no? De Bruno Latour, que también es una temática que nos debe interesar desde el turismo. El actor nunca es solo, forma una red y esta red es el que hace avanzar el conocimiento. Y finalmente voy a tocar otro tema muy complicado, que es el tema de las formaciones en turismo. No dudo que se requiera formar la gente en las dimensiones pragmáticas, la gestión del hotel, el manejo financiero, etcétera, etcétera. Eso es una certeza. Lo que sí se lamenta, o que yo lamento por lo pronto, es que por el impulso que se dio desde la época de Miguel Alemán, se trató más bien de formar gente que no pensaran y que se dedicaran solamente a la componente administrativa y la componente de gestión del turismo, y más particularmente de las empresas formales del turismo, de las grandes empresas. Ayer o anteayer en esa página de Facebook que se llama Hablemos de Turismo, había un chico que decía, pues yo ya estudié, etcétera, y no paso de estar en la recepción del hotel. Les encargo leerlo para que vea lo que contesta la gente, desde, pues capacítate, ¿no? Hasta la gente dice, ¿sabes qué? Te equivocaste, por allá no vas a llegar a nada en turismo, vétete a otra cosa, ¿no? Y yo creo que tenemos que impulsar una formación crítica. Y esa formación crítica, yo sé que va a ser muy difícil, sobre turismo, obviamente. Esa formación crítica, insisto que no es una formación crítica para demoler todo, no es una forzosamente neomarxista, pero sí que ponga las cosas negro sobre blanco. Es muy difícil que se dé en nuestras universidades en el estado actual. Si no vamos a poder agarrar las licenciaturas, voltearla, manejarla, manosearla, para llegar a tener elementos más críticos. Podemos insertar, digamos, de manera homeopática algunos elementos en ese sentido. Pero yo creo que tenemos que trabajar en forma diferente. Tenemos que hacer programas paralelos. Yo insisto mucho desde hace muchos años
pero como yo no estoy en una escuela de turismo, es difícil que me hagan caso. La formación paralela que nos está ofreciendo las redes y la tecnología actual, lo vimos en la pandemia, nos ha permitido tener eventos internacionales inclusive que jamás hubiéramos tenido sin la pandemia, porque nuestra capacidad de apropiarnos de esta tecnología es bastante limitada, primero porque nos tienen como burócratas en muchas cosas y nos perdemos en la gestión universitaria. Y además porque todavía no había entrado en nuestras costumbres. Yo creo que ya eso entra en nuestras costumbres y es en esa vía que tenemos que transformar la formación de los jóvenes hacia una visión crítica, constructiva, diferente de lo que es el turismo. Y acá la MIT también la pongo en el centro porque le toca en el sentido que tiene el eco de muchas, si bien no somos tantas personas en el AMIT, tiene el eco de muchas universidades, ¿no? Y hay forma de entrarle y hacer programas interuniversitarios, etcétera. Y yo insistiría inclusive muchas veces en la gratuidad de esos programas. Ya cobramos en otras cosas. Si hacemos programas gratuitos, ¿sí? Tipo webinars, como se llama, conversatorio, como los llaman, que no sé dónde sacaron esa palabra, por cierto, eventos como ¿no? Diplomados, cursillos, etcétera, de todos tamaños, para todo público, inclusive yo diría para público en general, que hace mucha falta una difusión, que es la que en alguna forma hay que acordarse que lo plantea CONACYT, ¿no? Una difusión popular amplia. Tenemos que subirnos a ese tren, ¿sí? Y a través de una academia o digamos una asociación de profesionistas como la MIT se podría pensar, porque yo creo que una universidad sola o unas personas de universidad no lo va a resolver, sino que se podría abrir en un marco mucho más amplio y yo creo que haríamos mucho bien a nuestro tema, ¿sí? A nuestros estudiantes, para que después no tengan que llorar que no encuentran trabajos con lo que se enseñó en el marco formal. Bien, aquí corto, espero no haber pasado mucho, les agradezco mucho del tiempo que me otorgaron y espero no haberlos aburrido y si hay preguntas luego, no sé si está previsto en el programa, pues ya saben que estoy a su disposición. Muchas gracias. No les oigo, Muchas gracias, doctor Yerno. Sin duda, las reflexiones que nos